también en el tema de la ciencia es un cambio, ¿no? La ciencia ahora está avanzando a pasos gigantes y a cada 2 meses. Lo que sabíamos hace algunos años, creo que ya deberíamos de saberlo bien, y ahora tenemos que saber otras cosas más, ¿no? Precisamente uno de los temas complicados era cómo lograr esta presentación, pues son varios temas, ¿no? Inclusive Cristo pasamos varias horas aquí conversando, y además es lo que está en boga, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre esto, vamos a hacer una charla y hablar un poco de lo que se ha realizado con esto, lo que le básico de la geofísica, sí y no. Sí y no, porque, pues, bueno, ya un poco, pero voy a empezar con una pregunta. ¿Quién ha utilizado esta geofísica aquí? ¿Quién no? ¿Quién no? Sí, ¿verdad? ¿Hay alguien? Bueno, todo el mundo utiliza ChatGPT, pero ahora pongo esta imagen de lo que es de Billy Nash en el mes de febrero, que se llama una sesión especial a la inteligencia artificial generativa, por lo que se refiriéndose a la geofísica. No sé si alguien ya vio esta revista, alguien vio los artículos, ¿alguien está enterado de esto? ¿No? ¿No lo escuchan? Ok. Bueno, a la siguiente, por favor. Bueno, nada más para que vean el contenido de lo que es la geofísica ahora. Entonces, el primer artículo dice el aprendizaje contrastivo, el modelo de lenguaje-visión para las geociencias. Aquí tiene idea de qué es esto. El siguiente es Zeisler, un modelo preentrenado para la representación de modelos de interpretación sísmica. No. Es la geofísica de ahora, les digo. Y el último que es modelo de documentos geológicos, o sea, digitalización de documentos geológicos utilizando inteligencia artificial generativa. Eso sigue siendo geofísica. Bueno, pero ¿qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Alguien sabe? ¿Nunca han utilizado ChatGPT? Sí, ChatGPT es inteligencia artificial generativa. ¿Por qué generativa? Porque ustedes le dicen algo y él genera una respuesta. ¿Sí? Esto no es machine learning, está claro, y vamos a ir un poquito más para allá. La inteligencia artificial generativa es esto, y quise presentar estos artículos porque es en realidad lo que se está haciendo en física ahora. Esto es, podríamos hablar que es en los Estados Unidos, quizá en los Emiratos y en algunas partes de la Unión Europea, ¿no? En donde vemos que verdaderamente están bastante involucrados en este tema. Por favor. Bien, la siguiente imagen es GeoGPT. Obviamente alguien ha escuchado de este chat, ¿nadie? Bueno, en realidad es nuevo. En realidad GeoGPT es nuevo. Lo están desarrollando los chinos, pero está financiado por la Unión Europea. No me acuerdo qué, por Inglaterra. Bueno, es una confusión entre una empresa china y Inglaterra. Y lo que hace es el mismo ChatGPT, pero GeoGPT. ¿Cómo acceso ahí? Bien fácil. Hay que escribir a un correo que está ahí en la página y decir que eres estudiante y que quieres probar el GeoGPT. Pero bueno, ¿a qué me lleva esto? O sea, ¿han escuchado la prueba de Turing? ¿Sí? ¿No? Bueno, la prueba de Turing, Alan Turing, era, no sé si fue la película de Enigma, el código Enigma. Bueno, Alan Turing precisamente desarrolló una prueba cuando estaba probando la inteligencia artificial en ese momento, que hacía lo que la prueba era bien simple. Tenías que hacer creer a cierto usuario, a cierta persona,
que estabas conversando con una persona en lugar de una computadora. Entonces, la prueba de Turing hacía eso. Yo estaba en un cuarto y una computadora estaba en otro cuarto y otra persona estaba en otro cuarto y había un chat. Y en ese chat se hacían preguntas muy simples de cómo te llamas, quién eres, cuántos años tienes, a tal grado de que tú estabas convencido de que estabas chateando con una persona. Eso se llama la prueba de Turing. Entonces, la prueba de Turing, cuando tú aceptabas eso, decías que tu modelo de inteligencia artificial había alcanzado el conocimiento humano. Bueno, en realidad la prueba de Turing ya es obsoleta, no es cierto, hay otras pruebas adicionales. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes agarran ChatGPT y le preguntan, a ver, calculame la velocidad promedio del Cretácico, y etc. ¿No? Lo que ustedes quieran poner. ¿Cómo saben que lo que están teniendo está correcto? No es, ustedes saben que están chateando con alguien, pero en realidad no saben que están chateando con otro físico. Por eso me refiero a la prueba de Turing. En realidad, nosotros estamos haciendo la prueba de Turing constantemente al escribir, al hacer una pregunta, sobre todo en el ramo de las biociencias, al hacer una pregunta, decir, ¿qué tipo de características? A lo mejor es así simple, ¿no? Pero lo que se me ocurre es qué tipo de características mineralógicas tiene, algún basalto, ¿no? Y a lo mejor les he visto un montón de cuestiones y ahí sale el resultado. Pero en realidad nosotros sabemos que estamos chateando con una computadora. Esos resultados pueden no ser correctos. No necesariamente sabemos que están correctos. Y eso es lo que cometemos todos los días cuando agarramos ChatGPT y preguntamos. Estamos diciendo que es cierto de lo que nos está dando, es cierto, y no necesariamente tiene que ser verdad. Sobre todo cuando hacemos preguntas muy complejas. Aclaro, ChatGPT sobrepasa la prueba de Turing, sí. Pero ¿en qué ciencias? Bueno, no necesariamente en geofísica. Geofísica no lo creo. ¿Por qué? Pues bueno, somos intérpretes, hacemos modelado geológico, nos vamos al campo y revisamos, hacemos muestreo y bueno, todo lo que podríamos hacer en el salón de clases y hacer nuestros reportes y escribir todo eso, ¿no? ChatGPT no nos hace eso. Entonces, obviamente ChatGPT no pasa la prueba. No pasa la prueba de Turing, por decirlo así, porque ahí ya no estás hablando con un experto geofísico o geólogo, podría decirse, para la medicina quizás sí, ahí me has dicho, la verdad es que no puse el diagrama en que verdaderamente sí se puede hacer, a lo mejor en literatura quizás sí, ahí sí no hay problema, y en otras ramas, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo que hace precisamente GeoGPT. Está más entrenado, ¿a qué me refiero con entrenado? Está más entrenado con lo que es toda la información geológica. Esto está a prueba, entonces pueden entrar a esta página, pedir acceso y pruébenlo. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren que entrenen su modelo. Entrenar significa que yo le ingrese información mía, documentos, reportes, preguntas. En ese momento están entrenando al modelo, están metiéndole información. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que practicar con eso y seguramente va a traer resultados interesantes. Yo también no lo pruebo. Yo ya tengo el acceso, pero todavía no lo pruebo. Pero, bueno, hay cosas interesantes que habrá que probar, pero con esto seguramente se van a divertir, ¿no? Olvídense un poquito de ChatGPT. Al menos por ahora, ChatGPT utilícelo para escribir un correo en inglés o alguna otra cuestión, pero para lo que hagamos geología, geofísica, vayamos un poco más direccionado a lo que es. ¿Por qué? Porque ChatGPT no está entrenado. ¿Podemos entrenar a ChatGPT para esto? Probablemente sí. Probablemente sí. Y bien, la siguiente. Bueno, y la otra pregunta, o sea, yo
Como somos usuarios de ChatGPT, entonces ustedes me podrían responder esta pregunta. ¿Cuál es la relación del electromagnetismo y la inteligencia artificial? ¿No? ¿Verdad? No. Aquí se está tocando. ¿No? ¿No se les ocurre? Bueno, vamos a volver a una pregunta bien clásica, ¿no? Análisis vectorial. ¿Quién lo sabe? Vectores. Todos somos expertos en vectores. Bueno, el electromagnetismo está representado por espacios vectoriales, ¿cierto, no? Lo mismo la inteligencia artificial. La ciencia detrás de todo lo que ustedes están viendo ahora, lo que ustedes están experimentando en este momento, es espacios vectoriales. Es eso lo que está ahí detrás. Entonces, cuando nosotros estamos metiendo palabras, entrenando a nuestros modelos, simplemente estamos haciendo que esas palabras se conviertan en vectores. Pero bueno, todo esto está detrás de todo esto. El contenido, todavía no lo he presentado, pero bueno, el contenido es una introducción, conceptos generales. ¿A qué me voy? Pero para llegar a esto, la verdad es que para llegar a todo esto, hay que entender otros conceptos que a lo mejor nos parecen tan básicos. De verdad, tan básicos. Por eso, todos somos expertos utilizando el ChatGPT, pero en realidad a veces no sabemos qué estamos haciendo, no entendemos precisamente que el resultado que estamos recibiendo no necesariamente es el correcto. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Y además, ¿cómo estamos ingresando la información? Ustedes, si lo pensamos y somos más estrictos, la manera de responder de ChatGPT es muy, vamos a decirlo, metodológica. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren meter una ecuación en ChatGPT, ¿se las va a responder? Claro que sí, se las va a responder. Y se las va a responder de cierta manera. Esa respuesta se llama chain of thoughts. Es decir, ese tipo de respuestas, lo que hace ChatGPT es que les va a ir dando una respuesta como paso por paso, como pensamientos. Él va validando esa respuesta consigo mismo hasta que él está seguro de que esa ecuación cumple con el resultado. ¿No? Si alguna vez se han preguntado por cómo es que lo hacen. Pero bueno, es toda una teoría de lingüística, toda una teoría de psicología y, bueno, un montón de cosas por detrás. Pero vamos a ir un poquito a lo básico, vamos a mencionar lo básico. Aquí la idea es, quise empezar con esto, porque es lo que estamos utilizando actualmente. Pero muchas veces no comprendemos qué hay detrás de todo lo que está en ese sentido. Y bueno, ustedes que son estudiantes, tienen mucho tiempo para estudiar, de verdad, ¿o no? Creo que sí tienen mucho tiempo para estudiar, sobre todo análisis vectorial, que eso es lo más interesante. A la siguiente. Bueno, esta ya es un poco desactualizada, la verdad es que está en la 2024, lo que es el índice de uso de inteligencia artificial a nivel mundial, pero bueno, estos más o menos son los artículos que se empezaron a publicar ahí a partir del 2018 de inteligencia artificial en la SEC y algunos tipos de revistas, ¿no? Cómo iban abordando estos temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces vemos que a partir de 2017 le prestamos un poco más de atención. Y no hablamos aquí de México, la verdad creo que nosotros estamos en el 2009, no hemos publicado nada, no hay nada para publicar, y es un gran nicho, o bueno, ustedes como estudiantes es un gran nicho para publicar algo. La verdad es que hay de todos los temas. No sé, hace algunos días vi una presentación de un muchacho que hacía eso, ¿no? Agarraba el ChatGPT y le preguntaba sobre su yacimiento y lo fue a presentar ahí en Harvard. Estaba interesante su propuesta, pero yo le cuestioné lo mismo, ¿no? Pues, como sabes que lo que te está dando está correcto. Pero bueno, pero lo hizo. Entonces hay mucho material donde se puede
quieren tomar y ustedes hacen presentaciones. Por eso les digo, así como la sociedad cambió, ahora nosotros, la sociedad de alumnos, nosotros también tenemos que cambiar en la manera de estudiar y de entender lo que estamos haciendo. Ya no vamos a utilizar a lo mejor el Telford, no sé si ustedes conocen el Telford, pero ya no vamos a, ya la verdad es que ya el Telford ya pasó a la historia. Ahora venimos hacia este lado y es inevitable este cambio tecnológico, es inevitable. La verdad es que ya no podemos liberarnos de ello. Entonces es interesante que nos toca como ingenieros utilizarlo como herramienta y no como calculadora para sumar 2 más 2, sino como la herramienta que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Nunca habrá, yo creo que nunca se va a ser un físico o un geólogo que ha estado durante 20 o 30 años en el campo. Es difícil. Pero sí nos va a ayudar a hacer nuestra tarea. Siguiente. Bueno, la evolución de lo que es más o menos en este gráfico, ahí quise mostrar cómo ha ido evolucionando este conocimiento. La verdad es que ha sido a grandes pasos desde el inicio, a partir de los 80. En 1805 se definió la regresión lineal, y no, bien importante, la regresión lineal nunca ha dejado de existir. Después en los 60 fue cuando se inventó la regresión logística, más o menos por ahí en los 60, en los 50, entre 50 y 60 fue cuando realmente se empezó a desarrollar en el MIT todo lo que son estos conceptos, ¿no? Sobre todo el concepto de red neuronal. En los 80, los modelos bayesianos, ¿alguien tiene idea qué es Bayes? ¿Alguien se acuerda de Bayes? Sí, la probabilidad condicional. ¿Qué sabe probabilidad condicional? Bueno, además del análisis vectorial, la probabilidad condicional es otra herramienta que utilizamos a diario en inteligencia artificial. O sea, todo está conectado. En realidad, cuando lo pensamos, es matemáticas total, matemáticas detrás de todo lo que estamos haciendo. Entonces, inclusive por ahí había algunos atributos sísmicos que utilizaban modelos bayesianos para dar un resultado. En realidad, lo único que estabas utilizando era precisamente la probabilidad condicional, es solamente probabilidades, ¿no? Después ahí ya en los 2000 estamos explorando Forest, Deep Learning. Todo el mundo ahora conoce ese concepto de Deep Learning. En realidad son redes neuronales. Pero, ¿qué es una red neuronal? Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero así, a grandes rasgos, una red neuronal es una regresión lineal. Es simple y compleja, ¿no? Una red neuronal es una regresión lineal. Lo que estás haciendo es que estás calculando precisamente regresiones lineales cuando estás haciendo una red neuronal, pero en mini, en cada neurón, para tú calcular pesos. Entonces, pesos me refiero cuando estamos calculando, cuando estamos haciendo la regresión lineal, estamos calculando valores de la pendiente y en la regresión lineal, eso podríamos llamarlos como pesos. Eso es lo que está haciendo la red neuronal. Y al final, pues, ChatGPT. En realidad, ChatGPT es un modelo de lenguaje. En inglés siempre lo conocemos como LLMS, que es Large Language Models. Pero todo el desarrollo de ChatGPT viene de la sintaxis de nuestro lenguaje. Del verbo, del sustantivo y de todo lo que ustedes quieran entender, que a lo mejor nunca nos interesó la literatura y más allá de eso. El desarrollo de ChatGPT precisamente viene del conocimiento de lo que es la sintaxis de lo que nosotros estamos hablando. Cómo se escribe sintácticamente una oración. Nos acordamos, no sé, en la secundaria o en la primaria que nos decían el verbo, el sujeto, el predicado y así. Eso es lo que hace un modelo de lenguaje natural, por eso se llama así. Entonces, lo que se hace con la computadora es buscar ese orden dependiendo de la sintaxis del idioma. Entonces, la inteligencia artificial está bastante ligada con la psicología y con el lenguaje, con el desarrollo del lenguaje. Así fue como se empezó
a desarrollar todo este tema del lenguaje natural, por eso se llama lenguaje natural. O bueno, o alguno de aquí ustedes programan Python, ¿no? ¿Alguien? Bueno, todo esto se viene definido, y todo esto viene más o menos ya desde del 2000, hablemos que del 2017, pero bueno, quise empezar con el inicio, pero todo esto apenas lleva a la biofísica. Ustedes saben que además de esto que les dije allá en la Universidad de Oklahoma, Marfur, no sé si han escuchado hablar de Marfur es un ya viejo conocido científico geofísico que se dedica a hacer geofísica, precisamente, y él ha venido desarrollando estos algoritmos de machine learning desde los 70s. Entonces, él siempre ha hecho atributos sísmicos utilizando machine learning, no inteligencia artificial generativa, que es otra cosa, haciendo atributos sísmicos. Inclusive, ustedes pueden entrar a su página, que se llama ASCII, y en su página pueden descargar todas las tesis que están ahí y revisar qué están haciendo con respecto a atributos sísmicos de lo más nuevo. En Oklahoma es un lugar de referencia para las empresas, porque él tiene un consorcio en donde él renta ese software que él escribió, no está a la venta ese software, y para mí es el mejor software de atributos sísmicos. Bien, adelante. Pero una terminología básica, no sé si ustedes han visto este diagrama, pero está lo que es la inteligencia artificial, pero dentro de la inteligencia artificial está machine learning, deep learning y ciencia de datos. Yo, digamos que podría decir que yo estoy acá de este lado. Eso va a depender mucho de las actividades que haces, pero más o menos estoy experimentado de este lado. Pero estos son los conceptos. Este es el concepto, el diagrama que nos puede llevar a lo que es la inteligencia artificial y cómo se está manejando. Además de esto hay cientos, ¿no? Ya se desarrollaron nuevos conceptos, nuevas estructuras, pero en general esto es lo que nosotros estamos describiendo como una vista general de lo que es la inteligencia artificial. Y de hecho no dice aquí inteligencia artificial generativa, pero sí puede ser, ¿no? Adelante. Bueno, en la ingeniería, pues obviamente nosotros estamos acostumbrados a aplicar este tipo de detectar este tipo de anomalías, ¿no? ¿Cómo detectamos las anomalías? Dependiendo del tipo de gráfico. No sé si ustedes alguien utiliza ya software, si tienen un laboratorio de software, ¿no? Bueno, cuando estamos, regularmente si nosotros estamos analizando registros, sino así, en cualquier tipo de software, inclusive el MATLAB puede servirnos como herramienta, pero no, ya utilizan HTTP y escriban una rutina para que les haga una gráfica. Pero estos son los tipos de anomalías que encontramos cuando estamos analizando datos, ¿no? Estamos haciendo predicciones, detección de anomalías, sensores, procesos y controles, optimización. Todo esto es, en realidad, cuando nosotros estamos ya haciendo ciencia, cuando estamos trabajando, a nosotros nos interesa encontrar este tipo de características. Detectar anomalías. ¿En dónde detectamos anomalías? En los registros geofísicos. ¿A dónde más? En la sísmica. Digo, yo hablo de la sísmica, yo soy más geofísico que nada, pero bueno, pero puedo hablar de otro ejemplo. En las series de tiempo. Aquí está, ¿sí? En estas series de tiempo. El magnetómetro. No sé si aquí hay magnetómetro, pero, bueno, pues ahí está. Entonces estamos listos para hablar del directo del universo. Todo este tipo de situaciones vamos a encontrar cuando estamos analizando los datos, ¿no? Entonces, siempre tengamos en mente que lo que queremos precisamente es eso, que es automatizar todo esto que tenemos aquí. Eso es lo que de alguna manera ChatGPT podría ayudarnos. Pero bueno, y vamos otra vez más atrás. Este concepto se desarrolló por ahí en los 60, de los 70
ahorita se me olvidó poner la referencia, pero dice que es el aprendizaje de una computadora. Para no aburrirlos, voy a poner un programa de computadora. Se dice que aprende con la experiencia con respecto a una tarea T y a una medida de desempeño P. Si su desempeño en la tarea T es medido con P, mejora con la experiencia E. Parece que estamos viendo la materia de probabilidad estadística, ¿no? Pero, entonces, observemos experiencia, tarea, desempeño. Ese desempeño lo mides y otra vez mejora la experiencia. Entonces, la tarea es lo que tú quieres hacer. Una computadora funciona de esa manera. La tarea es lo que tú quieres que te haga. La medida de desempeño, ¿cómo medimos ese resultado? Esa es la cuestión. ¿Cómo medimos lo que la computadora nos está dando? Por eso les pregunté hace un rato, ¿cómo saben ustedes que la respuesta que les da ChatGPT es la correcta? ¿Cómo la están midiendo? ¿De qué manera la miden? ¿O de qué manera saben que esa es la correcta? Yo no puedo llegar a un salón de clases y decir, bueno, pues esto es lo que encontré en ChatGPT y esto es lo que les voy a enseñar. Y ustedes también lo pueden buscar, pero a lo mejor alguien le dio una respuesta diferente. ¿Cómo sabemos que lo que estamos entendiendo verdaderamente es correcto? Real puede ser, correcto no lo sé. Y bueno, la experiencia, los algoritmos obtendrán su experiencia del conjunto de entrenamiento. Es decir, entrenamos a nuestros datos otra vez con datos. Nos seguimos entrenando completamente. Todos los días ChatGPT se alimenta todos los días con lo que nosotros le damos. Entonces estamos entrenando constantemente al modelo de inteligencia artificial generativa. Bueno, tipos de aprendizaje de máquina. Esto es muy básico. Son dos, son aprendizajes supervisados y no supervisados. Cuando nosotros estamos ingresando datos, en realidad no nos damos cuenta que estamos ingresando datos supervisados y no supervisados. ¿A qué me refiero con datos supervisados? Son datos no estructurados, es decir, le voy a ingresar un correo y le voy a decir, ¿sabes qué? Arréglame este correo para que se vea más bonito. Ese es un dato no supervisado, no tiene estructura alguna. Estructura me refiero a una estructura columnar, pero cuando yo escribo a mi mismo ChatGPT que me meta datos estructurados, que es una columna de datos. Pero bueno, entonces cuando yo utilizo estos modelos supervisados y no supervisados, tengo diferentes algoritmos de uso. Al menos en esto, lo que yo les digo, es importante entender qué tipo de información. Cuando nosotros agarramos el software, y siempre me recuerda una vez que estaba dando un curso, hice esta simple pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los datos en el software? ¿Qué opinan de los datos cuando ustedes están utilizando software? ¿Verdad? Todos utilizan Peter, ¿no? Esos estudiantes tienen que ser algo. No, bueno, me hace recordar la pregunta. Yo hice una pregunta simple: ¿qué son los datos para ustedes? Que son uno de mis grandes amigos. Y dijo, pues sí, los utilizamos para entrar al software. Entonces, no es así de simple, ¿no? Los datos tienen una estructura importante. En realidad, el software es la herramienta para entender esos datos. Pero el punto más importante aquí es el dato. Entonces necesitamos entender a qué se refiere por datos supervisados y no supervisados, como modelos no supervisados. En este caso, nos sirve en el tema de los modelos supervisados o datos supervisados, nos sirve para generar clasificaciones con relaciones lineales. Entonces, si nosotros entendemos qué tipo de datos, por ejemplo, cuando utilizamos el magnetómetro, ¿qué tipo de datos estamos generando? ¿No? ¿Cuál? O sea, no generamos una columna, sino qué tipo de datos. O sea, todo está, lo que quiero que entiendan es que todo está clasificado. Todo está clasificado. Todo nuestro conocimiento está clasificado. Todo lo que hacemos tiene que estar clasificado.
En este caso, cuando nosotros vamos al cambio y tenemos unas medidas, estamos generando datos, por decir así, supervisados, porque están relacionados con algún tipo de categoría. En este caso hablemos de una categoría arqueológica, algún yacimiento, algo relacionado, alguna falla, podríamos decirlo. Entonces estamos generando datos supervisados para modelos supervisados y por eso hacemos regresiones lineales y por eso estamos haciendo el modelo inverso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven la matriz que hace la transformación del modelo inverso, que en realidad es eso, lo que hace precisamente es eso, es una regresión lineal que no tiene solución. Y precisamente estamos utilizando datos matriciales o supervisados. No sé si hasta aquí está claro. ¿Está bien? Bueno, pero no hay que meterse en tanto técnico. Adelante. Los modelos no supervisados o los datos no supervisados es cuando tengo una gran cantidad de información. En este caso puedo tener unos reportes, puedo tener unos discursos, algo relacionado que no tiene una estructura en sí. Esa estructura, pues, de cierta manera no me importa clasificarla. Todo lo que está escrito en Internet, esta historia es que todo lo que está escrito en Internet es datos no estructurados o no supervisados. Pocos datos son los que nosotros generamos estructurados. Y bueno, y eso también nos hace que utilicemos diferentes algoritmos de machine learning. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo machine learning, una debemos entender qué son los datos y la otra es que dependiendo de esos datos vamos a utilizar el algoritmo dependiendo de esa categoría de datos. Adelante. El gráfico aquí lo ven entero. Modelos supervisados, no supervisados y de aquí se van a los algoritmos. Entonces, quizá entré un poco duro a los conceptos de machine learning, pero como les dije al inicio, no, machine learning no es inteligencia artificial, así como lo vimos en el gráfico. Machine learning es parte de todo la inteligencia artificial. Y además, machine learning no es generativo, es clasificativo. Lo único que hacemos con machine learning es clasificar, no generar. Entonces, es muy diferente una red neuronal a un modelo de machine learning. Solamente estamos clasificando cosas, blanco, negro, litologías, o lo que ustedes quieran. Estamos clasificando todo esto. Entonces, por eso la importancia de entender estos conceptos más adelante. Bueno, aquí hay algunas herramientas. Les preguntaba, esta diapositiva tampoco ya desactualizada desde el año pasado, pero es funcional. Nosotros siendo ingenieros, yo me acuerdo, cuando yo estudiaba, pues, había una condición, ¿no? O sea, quiero ser ingeniero, pero si no sé inglés, es algo un poco difícil, ¿no? Porque pues, toda la literatura está en inglés. Yo lo cambié ahora, si somos ingenieros y no, al menos no conocemos el lenguaje de programación, pues somos como analfabetos, podría decirlo así. Entonces ahí es importante que nosotros utilicemos a esta parte, pero estas son las herramientas principales cuando estamos haciendo machine learning, que es Python, R, Java, C++, que esto es más abstracto, más HIT, y lo que podemos hacer es utilizar Python, pero ya tenemos ChatGPT. La verdad es que podremos ahorrarnos varios pasos aquí utilizando Python. Inclusive podemos decir a Python, no sé, desarrollar una rutina que nos calcule el módulo de for con ciertas condiciones, ciertas características. Ya. O sea, y lo logramos y es bastante fácil. Aquí la cuestión es entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, lo que les decía, los datos estructurados, no estructurados, ya vamos entendiendo, si nosotros entendemos cómo son los tipos de datos, entonces vamos a poder abrirnos un poco más el camino, inclusive cuando ingresamos esos datos a ChatGPT, también debemos de entender qué tipo de datos estamos ingresando. Y a lo mejor quisiésemos entrenar nuestro chat actual. Lo podríamos entrenar dándole información adicional que yo quiero para que no me dé, eso se llama
bueno, en este modelo de lenguajes hay un concepto que se llama alucinación. La alucinación quiere decir qué tan alucinante es la respuesta que me da el chat. Entonces eso es lo que yo mido. Por eso les decía, ¿cómo compruebo que la respuesta que está dando el chat es o no alucinante? Todas las respuestas son alucinantes. ¿Con qué grado de alucinación? Hay que medirla. Bueno, hay una técnica muy interesante para medirla, pero entonces nosotros estamos ingresando simplemente una pregunta al chat y ahí nos da algo, pero está alucinando. Es lo que hay que medir, esa alucinación. ¿Qué tan grave es esa respuesta? ¿Qué tan buena es esa respuesta? No lo sabía. Bueno, aquí algunos ejemplos simples de hace algunos años, hablamos de 2018, 2017, 2020, 2021, cuando todavía no estaban tanto de moda los modelos de lenguaje. Hay modelos supervisados, no supervisados, están las regresiones, aquí está, por ejemplo, la predicción de registros. Hay un buen ejercicio, no sé si ustedes utilizan Google Sheets aquí, ¿no? Hay un buen plugin de Google Sheets que te hace una predicción de registros, lo descargas, no recuerdo cómo se llama, y te hace una... Es bien sencillo porque es bien bonito porque te lleva paso a paso cómo lo vas haciendo y te pone todo, como si estuvieras haciendo modelo de machine learning. Interpolación, inversión sísmica, clasificación de fases, de reducción de dimensiones, que es el modelo con supervisados. En la reducción de dimensiones, no sé, llevaron el concepto de lo que es el PSA. ¿Sí? Bueno, la reducción de dimensiones precisamente es el PSA. Inclusive softwares como Petrel o algunos otros que se Petrel y bueno, utilizan mucho lo que es ese algoritmo de PSA. El PSA es principal componente de análisis y simplemente análisis vectorial, lo que llaman los vectores, y lo que hace es reducir la dimensionalidad de los datos, nada más para generar clústeres de datos. Hay por ahí algunos atributos sísmicos que lo que hacen es toman la traza y esa traza le empieza a hacer ahí una cuestión de algoritmos y te da ciertas nubes de datos. Esas nubes de datos lo que hace es reducir la dimensión y utilizas precisamente lo que es el algoritmo de PSA. Y bueno, después las redes neuronales profundas, que ya son un poco más complejos que estos ejemplos. Adelante. Aquí en este es un artículo que se hizo en 2021. Este está bien sencillo porque lo que hace es tomar un volumen sísmico, lo descompone en pequeños cubos sísmicos, está uno, lo mete en una red neuronal ya previamente entrenada, y esta red neuronal lo que te hace es que genera ciertos cubos sísmicos. Entonces, y al final lo integras y te queda este cubo sísmico. Y el código para hacerlo es prácticamente este. No está completo, no está tan difícil, esto está hecho a Python. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Bueno, tener una buena computadora, tener mucha información de datos ya entrenados, es decir, yo tener una base de datos en donde tenga, en esa base de datos voy a tener información sísmica de atributos, de características geológicas y de todo lo que a mí me sirva para poder utilizarlo como entrenamiento de red neuronal. Esta red neuronal no va a funcionar si no tengo datos previamente ya conocidos. Entonces, ingreso el cubo sísmico, lo hago en fracciones, porque no voy a hacer fracciones así, porque si no hay computadora poderosa que haga eso, que haga todo esto y lo maneje completo, y después de ahí me genere el atributo. Varias herramientas como esta, la verdad es que la herramienta que más me gusta, inclusive también pueden tener acceso a esto, se llama OpenDetect. OpenDetect lo que hace es tiene un módulo de programación de Python y hace interpretación. Pueden hacer interpretación de fallas y horizontes utilizando OpenDetect. Adelante. Bueno, yo lo utilizo bien. Pero entonces, voy a utilizar estas aplicaciones
ahora y pueden hacer interpretación sísmica con código. Ya no necesitan ni siquiera aplicarle a la computadora. ¿No? Esa es la ventaja de todas estas herramientas. Pero, como les decía, aquí hay que entender varios conceptos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué vamos a hacer una red neuronal? ¿Por qué vamos a hacer un K-means, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que tenemos que utilizar un K-means? ¿O cómo sabemos que tenemos que utilizar una regresión lineal? Eso es lo importante de todo esto. Y la única manera de saber eso es entendiendo la información que tenemos disponible en sí, el dato. Si nosotros comprendemos el dato de lo que estamos trabajando, vamos a poder llegar mucho más lejos a un resultado y podremos ayudarnos con estas herramientas. Podríamos utilizarlas para nuestras actividades como físicos, como petroleros. Entonces, tenemos que reorganizar nuestros pensamientos porque son conceptos nuevos, como lo vi al inicio, como se los mostré al inicio. O sea, yo se los digo para que de cierta conciencia, que a lo mejor ya no estamos estudiando, seguimos estudiando lo de antes, ¿no? Y tenemos que revisar lo que está pasando ahora para utilizar estas herramientas de la manera correcta, ¿no? Porque en este momento pareciera que ChatGPT lo utilizamos para sumar 2 más 2. Y no es así. O sea, sepamos cómo darle un uso más correcto, ¿no? Y bueno, y encontrar la mejor solución, ¿no? Bueno, en retos y desafíos del año pasado, con los ejemplos ahora ya son diferentes. La verdad que es lo que nos toca hacer, continuar un poquito más estos temas, cómo utilizar estas herramientas para nuestro propio bienestar y no morir en el intento, no generar algo falso, no generar falsas expectativas. Adelante. Bueno, sí, esa era la última. No sé si tiene una pregunta, pero no se han dormido. Los jóvenes, alguien hace lo más aquí y lo hace el micrófono. Una pregunta. Entiendo que el PSA es un método estadístico, ¿no? Vectorial. Ok. Este método, ¿qué tan eficiente o el nivel de certeza? Porque usted mencionó que lo que hace es dimensionalidad. Entiendo yo que si tengo muchos datos, va a tomar los más significativos y los va a ir despreciando. No, en realidad son vectores. En realidad son vectores. No sé si te acuerdas de las clases de cálculo vectorial cuando tú calculabas la resultante entre dos vectores. Sí. Es eso. Pero a nivel vamos a llamarlo a nivel de espacio vectorial en otra dimensión. O sea, en realidad lo que PSA es precisamente un principal para el análisis, es precisamente la resultante vectorial de todos los vectores. Eso es lo que hace PSA. Pero no tiene nada que ver con las series. De hecho, correctamente se le llama lo que son los vectores. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a alguien su opinión. Entiendo los posibles beneficios que puede ser con trabajar con esta tecnología del lenguaje de máquina, cuando podamos escribir códigos, cuando nosotros podamos hacer un prompt adecuado para que haya los beneficios, pero hace 12, 15 años, cuando estábamos trabajando con Petrel, con Scuba, con Kingdom, y estaban desarrollando migraciones, algo que me quedaba muy claro es que como intérprete sí podemos trabajar con las cosas futuras, pero hay fundamentos importantes a la toma de decisiones.
Por ejemplo, en su opinión, la aplicación de estos avances tecnológicos pueden desplazar el trabajo de un intérprete o en dónde podemos dirigirnos. Porque hay una cosa que promovemos aquí nosotros en clase, los profesores, y algo que el ingeniero Vera nos decía mucho ahí con esa, era no ser cautones, ¿no? Siempre nos mandaba al análisis y a tener las herramientas importantes para dar un diagnóstico y sobre todo sustentar los resultados. ¿Podrían hablarnos un poco al respecto sobre eso? Sí, claro que sí. De hecho, ese es el tema, ¿no? Realmente la pregunta es si esto va a sustituir a la inteligencia humana. Te lo diría, no necesariamente. Es una herramienta para utilizar para apresurar tus actividades. Ya te lo dije, ¿no? Es muy difícil que estas herramientas sustituyan a una persona de 20 años que ha ido al campo constantemente y que se conoce toda la geología superficial de algún lugar. No, es muy difícil. La verdad es que no. Pero estas herramientas inclusive requieren cierto conocimiento. Por eso lo dije. O sea, yo no voy a meter un prompt nada más porque sí. O sea, quiero, o sea, la policía y todo esto, y eso viene porque en esa presentación que me quedó muy grabada de este muchacho, eso fue lo que hizo. O sea, no estoy diciendo que estuvo mal, ¿no? Sino le faltó verdaderamente demostrar que su respuesta tenía validez. Y es algo que hacemos constantemente todos los días. Eso es una cuestión. ¿Cuál es la mejor validez? Nosotros somos los que manejamos, somos los expertos, claro que sí. Obviamente, estas herramientas no nos van a poder decir a dónde está el Cretácico, y en el Cretácico a lo mejor dónde está el cambio de imperancia, porque es muy específico, o dónde están estos cambios de fases, de psicofases. No lo va a hacer. Pero sí puedo decirlo que hay herramientas que te ayudan con eso. Te ayudan. Están saliendo softwares que están utilizando esta tecnología para agilizar, pero hay incertidumbre. Hay esa incertidumbre de, bueno, el resultado no necesariamente es lo que yo esperaba. Claro que sí. O sea, vamos a decirles que creo que ahora no deberíamos devolvernos físicos y cabotones, porque sí, en muchos tiempos decíamos que eso éramos cuando utilizamos P3, ¿no? Pero a lo mejor ahora hay otros conceptos que podríamos utilizar, no sé, la programación, utilizar estos chats, por ejemplo, para ayudarnos. Y hay otras herramientas que nos pueden ayudar a definir mucho más rápido, a interpretar. Al final, nuestro análisis como expertos, eso nunca va a dejar de contar. Pero no lo veamos como algo que va a sustituir, al contrario, más bien veámoslo como algo que nos va a ayudar a ser mucho más rápidos. Es que podemos hablar de muchas cuestiones. Ahora les digo, ¿no? O sea, nosotros podemos pedirle a ChatGPT que nos haga un código en Python o en C o lo que nosotros queramos para hacer alguna tarea, pero si al final tampoco entendemos cómo son nuestros datos, pues da lo mismo. Da lo mismo, por eso era importante que entendiéramos que todo está clasificado y todo tenemos que comprender cómo es nuestra información de entrada. Si no sabemos qué queremos hacer, si no tenemos nuestra información, lo que pidamos tampoco va a ser lo correcto. Entonces estamos haciendo mal, ¿no? Aquí la conciencia es, pues sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes, hablando de inteligencia, yo tengo una inteligencia inteligente. Nada. Ya nada, estómago. Aquí en el buenas tardes, ingeniero. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo nuestro físico frente a una situación de datos, cómo puedo distinguir en qué ocasiones debo utilizar una red neuronal y cuándo una inteligencia artificial? O si necesariamente tienen que ir de la mano las dos. Bueno, la verdad es una pregunta clásica. Clásica en el sentido que obviamente nosotros cuando tenemos información es ¿qué vamos a hacer con esto? Esa es la pregunta que todos hacemos, bueno, ¿y esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿No? Al menos en el sentido, por ejemplo, cuando nosotros tenemos
algo de geofísica, de geología, tenemos datos estructurados. Estructurados me refiero a que están en modo columnar. Me refiero a que tú tienes columnas de cosmo, tienes una columna geológica y una profundidad y una coordenada. Regularmente nosotros manejamos ese tipo de información, nunca nos preocupamos por otra cosa. Entonces, aquí ya la tenemos fácil, la tenemos de gana, porque podemos hacer gráficas X, Y. Podemos graficar cualquier propiedad que nosotros queramos, ¿no? Entonces, regularmente cuando nosotros estamos entonces ya en ese lado, podemos hacer análisis como los que mostré en las primeras gráficas al inicio. Análisis de regresiones, para detectar anomalías, para revisar series de tiempo, para revisar características que nos muestren los datos en específico. Pero porque ya sabemos que nosotros solamente trabajamos con datos estructurados. Entonces, no la tenemos difícil por ese lado. ¿Por qué podríamos utilizar una regresión lineal o un KNN, que es un análisis de clústeres? Por ejemplo, cuando nosotros extraemos características sísmicas, no tenemos información que nos diga nada sobre a dónde están los intervalos de interés. No podemos decirle, lo único que podemos decirle al software es que nos extraiga en cierta profundidad un intervalo y después en ese intervalo nos genere nubes de datos, nada más. Entonces por eso viene el concepto de supervisado y no supervisado. No supervisado significa que no sé nada de ellos. Entonces, como no sé nada de ellos, hay algoritmos específicos y uno de ellos, el principal, que siempre está en todos los softwares, es KNN, y lo único que te hace es clasificar por nubes de datos, nada más. Y en los otros, cuando tú ya sabes que tienes un gráfico XY, utilizas regresiones lineales, clasificaciones, clasificación de fases, que es regularmente lo que nosotros hacemos. No sé si quedó clara la respuesta. ¿Alguien más que le esté preguntando? ¿No? Bueno, le damos paso primero a bueno. Muy interesante su charla, ingeniero. Yo nada más preguntarle que cómo usted en su experiencia ha sobrellevado la parte de los errores. Ya ve que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos revisión lineal, nos vamos al mínimo error, ¿no? Pero muchas veces el mínimo error nos avienta. A mí me pasó una vez que estaba haciendo algo ahí y aventó un modelo así cuadrado, ¿no? Y sabemos que en la naturaleza o en los yacimientos nunca te vas a encontrar algo, digamos, buenísimo, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo ya ve que los errores es bueno, pero también hay que saberlo, digamos, sobrellevar en ese sentido, ¿no? Y pues mi pregunta es esa, ¿cómo desde su perspectiva se puede abordar la parte del mínimo error? Gracias. Bueno, lo hablas en el sentido de regresión lineal para hacer modelos inversos. Sí, para mí, bueno, acuérdate que el sistema de ecuaciones no tiene solución, ¿no? ¿Cuál sería la solución de ese sistema de ecuaciones? Sería que tú inicies modelar la Tierra perfectamente. Como no la puedes modelar, tienes que vivir con eso. Entonces, por eso tenemos una gran cantidad de modelos como respuesta a ese modelo inverso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí entra la experiencia de uno, ¿no? Entonces, si tu modelo se apega a las condiciones geológicas que tú esperas, estás en el lado correcto. ¿Qué tan aproximado? No lo sabemos. Acuérdate que todos los modelos son correctos. ¿Cuál es el mejor? El que esté más aproximado. Entonces, ahí pues no tiene nada que ver el tema computacional, sino en realidad nuestra experiencia. Nuestra experiencia de cómo vamos a entender que lo que estamos haciendo se aproxima, no sé, cuando calculamos un volumen, pues si ya tenemos una referencia de un volumen y nuestro siguiente cálculo sabemos que no podemos sobrepasar o al menos no estar tan lejos de ese valor, ¿no? A lo mejor si lo pasamos, a lo mejor estamos abajo, pero no estamos tan lejos, porque ya sabemos que es un valor válido, ¿no? Pero sí, en este caso, es prueba y error haciendo modelos, ¿no? Es prueba y error haciendo modelos. Aparte que sí puedes hacer análisis de error después de que tú haces todo eso y haces una tabla y dices este modelo con estas características tiene cierto error, entonces es otro análisis dentro del análisis, ¿no? O sea, si lo vemos un poco más técnico.
Ajá. la IA, digamos, que va a tratar de Exacto. Primeramente, muchas gracias, Morán, por su presentación, bastante interesante, sobre todo un tema que está puesto sobre la mesa actualmente y que tiene muchísima aplicación en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Nos queda claro, que hoy por hoy estamos muy lejos de que una inteligencia de este tipo pueda sustituir al ser humano, sobre todo en el área de las ciencias, para poder generar una localización con un sinnúmero de variables que se tienen que trabajar. Esto hablando de un solo método físico, ¿no? Y ahora, una integración de métodos físicos todavía se hace enorme, ¿no? Y hoy por hoy, ante los chicos que están aquí, pues surge esta condición de preguntar, bueno, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que viene, no? Que en este caso, creo que el que pueda, el que domine, utilice bien esta inteligencia, nos va a proporcionar herramientas muy poderosas para poder facilitar nuestro trabajo. Ahora la pregunta va en este sentido. Los chicos están en formación para el dominio, el uso correcto de estas herramientas que tenemos, la incorporación al área de las ciencias. ¿Qué les recomendaría a usted? ¿Qué tipo de estudios, conocimientos deberían de buscar para ir incorporando esta herramienta de la manera más eficiente? Pues, bueno, la verdad es que es una pregunta difícil porque va a depender de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? El primero que pudiésemos probar para saber cómo son las respuestas comparadas con lo normal, digo, sin pensar en estudiar nada, sería a lo mejor probar el modelo que después hay incluso que GPT para ver qué tan aproximadas son las respuestas que nosotros tenemos cuando preguntamos algo, al menos en ese sentido. Pero ya yendo más en cuestiones generales, la verdad, meterse en estos temas es un poco, es cambiar nuestra manera de ver la ciencia. Porque me refiero que tenemos que salirnos de dejar pensar en lo que es ciencias, a lo mejor pensar en algo diferente que es hasta la lingüística, yo lo dije, hasta un poco de la psicología y bueno, mucha matemática. La matemática no está fuera de todo eso. Y bases de datos es una de las cuestiones más importantes, conocer conceptos computacionales. Por ejemplo, no hablamos de nada de computadoras, nadie me hizo una pregunta de qué tipo de tarjetas utilizar aquí, porque en realidad no estamos pensando en una computadora, ¿no? Pues, si ustedes saben ahora, y no sé si ustedes lo han notado, pero ahora, en su momento el petróleo fue un tema de cuestiones geopolíticas. Entonces, la producción petrolera era a ver quién producía más petróleo y era el país más poderoso. Entonces, ya no es así. Ahora verdaderamente quien manda son las tarjetas gráficas. Entonces, la geopolítica ya no se rige en el petróleo, sino en el desarrollo de las tarjetas gráficas, que en este caso uno de los más poderosos es Nvidia. Nvidia domina el mercado de tarjetas gráficas. Entonces, poniéndote ese ejemplo, eso me hace pensar que en realidad tenemos que ver un panorama muy extenso, más bien. ¿Qué es lo que queremos entender? Bueno, a lo mejor yo estoy interesado en geomática, por decirlo así, porque a mí me gusta mucho la geomática. Si que es geomática, pues bueno, voy a ver cómo puedo utilizar la temática de inteligencia artificial para poder darle una mejor expresión a mis imágenes satelitales o que me ayude a interpretar mucho más allá de lo que yo espero con métodos tradicionales, mis imágenes satelitales, ¿no? Últimamente se da, por ejemplo, hay herramientas muy poderosas con Google para hacer análisis de imágenes satelitales y utilizamos conceptos geológicos bastante completos, ¿no?, de nuestra experiencia. Entonces, por eso digo, depende de qué es lo que queremos hacer. Imagen sísmica, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, enfocarme en lo que es lo que puse al inicio, la visión del lenguaje. En la visión del lenguaje es yo escribirle a ChatGPT, por decirlo así, por ejemplo, y decirle, dame una ventana donde esté una falla inversa, y en esa falla inversa que siga una fase, por decirlo así, una fase de carbonatos.
¿Entiendes? Eso también es lo que se está desarrollando últimamente. Entonces, depende qué tipo de cuestiones estamos interesados, pero sí. O sea, lo ideal sería que nosotros empezáramos por algo en específico. Esto, a mí me gusta la interpretación, cómo estoy utilizando la interpretación y la inteligencia artificial al mismo tiempo, y ahí nos vamos ingresando en estos conceptos. Muy bien, si no hay más preguntas, una más. Hola, precisamente la parte de la capacidad computacional, donde hablaste de analizar la parte de una falla inversa, tiene que ver que la IA todavía está muy lejos de poder hacer esta parte de análisis porque aún no utiliza lo que sería supercomputación cuántica. Y la supercomputación cuántica es la que logra solucionar ese tipo de cosas, porque al final lo que hace la IA es buscar los estados más probables. Y a partir de los estados más probables te da una respuesta. Pero esa respuesta, que en lenguaje humano se refiere a los razonamientos, la IA aún no la tiene. Porque al menos cuando queremos analizar conjuntos de datos tridimensionales, uno de los problemas que presenta la IA, porque yo lo utilicé mucho para la parte de computación, para resolver ciertas cosas, alucinaba tanto que muchas respuestas que me daban cálculos tridimensionales me las daba con problemas de ciclos anidados. No sé si está familiarizado con esa parte, pero los ciclos anidados prácticamente es un ciclo infinito y que no me da una respuesta. Y si tengo una computadora con 32 o 16 GB de RAM, pues no me va a dar una respuesta del modelo. Entonces, en función de eso, de la experiencia que usted ya tiene, ¿qué tanto cree que estamos lejos de poder responder eso? No sé si puedes empezar a la primera, menos. Otra más. La otra. Esa. La esa. Es lo que tú dices. Ese artículo habla de lo que tú dices. No, se llama Arbitrary Seismic Image Representation Model for Seismic Data Interpretation. Eso es lo que hace. Ahora, el tema de la computación cuántica, bueno, es algo nuevo de los qubits, pero eso es otro tipo de tecnología que en realidad lo que hace es aumentar la velocidad del procesamiento, ¿no? Pero no tiene nada que ver con este tema, ¿no? Pero si quieres realmente saber un poco más de ese tema, esta Seisberg, en realidad que es ver, es el acrónimo de. Pero así se manejan, de hecho, los modelos de lenguaje, todos terminan en ver. Entonces, es una combinación de yo explico y me trae la característica que yo espero. Y no tiene nada que ver con o sea, más bien, debo de tener pues un poder computacional alto, eso sí, pero eso lo tiene Amazon, Google, y otras, ¿no? Inclusive BP o Saudi Aramco no tienen problema con esto. Bueno, ahora sí hay alguna otra pregunta. Nadie alza la mano. Bueno, vamos a despedir al ingeniero Afrani Escudilla García. Tenemos un aplauso para empezar. El reconocimiento por esta conferencia al ingeniero Afrani Escudilla García. Muy bien, les agradecemos su presencia, jóvenes, y también los invitamos a que continúen en este momento aquí en el auditorio para presenciar la batalla del concurso de conocimiento rumbo al Congreso Mexicano de Petróleo 2021.